nunca había hecho y se desquitó, creo, quién sabe con quién estaba peleada la peluquera, pero que Dios la bendiga. Luego todavía me dice, ¿quiere ver la parte de atrás? Le dijo, está bien así, le dijo, usted, tranquila, confío en usted. Dios es bueno y Dios es fiel. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 y verso al 14. Quiero hoy compartir esta escritura, quiero pedirle que abra su corazón a Dios y que podamos ser bendecidos grandemente. Ya vamos a leerlo, dice la palabra del Señor así, si puede lea conmigo en voz alta, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, está hablando de Elías, y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, ¿para qué? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor, léalo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No pierda esa lectura. Y luego regresamos al verso 13, para que esté allá en pantalla, por favor. Por orden de Dios, Elías había dado una palabra profética, no lloverá por 3 años. Dios le había dicho, tú no tengas temor, ve al arroyo, porque ahí hay agua y te voy a sustentar. Pero fueron 3 años y medio que no llovió. Dice la Biblia que un día Elías despierta y ya no hay agua, y los cuervos que le llevaban de comer nunca más volvieron a llegar. Y entonces Dios le dice, es lo que dice el verso 8, levántate y ve a Sarepta, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Es decir, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Si no es de una manera, será de otra. Y normalmente Dios siempre va a sorprendernos y Él va a abrir la puerta que menos nosotros creemos que es la que se va a abrir. ¿Por qué? Porque yo quisiera, ¿verdad?, que sea mi familia la que me dé la mano y el apoyo, y muchas veces no va a ser así. ¿A quién escogió Dios para sustentar a Elías? No escogió a un empresario, no escogió a alguien solvente, no escogió ni siquiera a alguien fuerte o que tuviera más o menos la vida resuelta. Dios escogió ¿a quién? A una mujer, características, mujer, viuda, anciana, con un hijo, no tenía más. Pero Dios le dijo, yo le he dado orden para que te sustente. Ese es el contexto. Ahora, hay una promesa que cuando esta mujer toma la determinación de hacerlo, viene una bendición. Pero el verso 13, ándale, ayúdame allí. ¿Cuál es la condicionante? Léalo otra vez conmigo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hasta ahí. Repitamos esta frase. Hazme a mí primero. Otra vez.
resulta ilógico. Elías era, al menos la Biblia lo describe como un hombre fuerte, rudo. Él venía de derrotar a 450 profetas, de las cuales mató, degolló en lo más alto del monte, y él podía valerse por sí solo, pero Dios tenía sus planes. Y me encanta porque por boca de Dios no fue el corazón de Elías. Es más, yo creo que Elías, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Elías oró a Dios y le dijo: Señor, ¿será que no te equivocaste? ¿Será que yo creo que es una mujer, pero no es ella? Esta mujer, lejos de darnos, tendríamos nosotros que regalarle algo. Y Dios le dice: no, es ella. Dile lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque viene una bendición para su vida. Pero había una condicionante, y la condicionante fue: ve y hazme a mí primero. Ve y hazme a mí primero. Y eso es algo que Dios nos va a pedir a nosotros. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Es decir, Dios nos pide lo primero, Dios nos pide lo mejor, que le demos a Él lo mejor de nuestra vida, que le demos lo mejor de nuestro tiempo, que le demos lo mejor de nuestro ánimo, que le demos lo mejor de nuestras fuerzas, que le demos lo mejor que tenemos. A lo mejor hoy usted vino terminando un mal día, teniendo una mala noche, una mala temporada, una mala semana. No importa, dele usted lo mejor a Dios. A lo mejor hoy su ánimo no está al 100, pero dele lo mejor a Dios. Porque si tu ánimo no está al 100 y todavía a ello tú le restas, entonces no estamos cumpliendo, ¿verdad?, la indicación de Elías a la mujer. Le dijo la mujer: mira, no tengo un pan, pero voy a prepararme una torta con este poco de harina para que lo coma con mi hijo, y es lo último que tenemos. ¿Y qué le dice Elías? Está bien, entiendo tu necesidad, entiendo que ya no tienes más nada, y entiendo que después de comer esto, tú estás determinada a dejarte morir. Y Elías todavía le dice: ok, está bien, ve, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero de comer. Y puede resultar ilógico, pero cuando tú y yo le creemos a Dios, es cuando las cosas pueden comenzar a suceder y pueden comenzar a cambiar. Quiero que le haga dos preguntas a la persona que está junto a usted. ¿Está listo? Voltee con el que está junto a usted. Lo primero que le va a preguntar, dígale: bueno, si no, mejor, los que puedan. Yo le pregunto a usted: ¿cuándo fue su primera vez? La risa luego, ¿ah? Algunos hasta blanquearon sus ojos. Bueno, va la segunda pregunta: ¿cómo le fue la primera vez? Bien, aleluya. Ya. Qué bueno que alguien preguntó, pero ¿de qué, verdad? ¿De qué nos está preguntando? Está bien. Yo sé que luego nos vamos, ¿va? Mi tema en esta mañana se llama la primera vez. ¿De qué vamos a hablar? Por si a usted no le fue bien la primera vez, hoy va a aprender cómo se debe de hacer la primera vez. ¿Listos? Así que tome apunte. La primera vez hay que hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Ahora, ¿qué es ese algo que tenemos que hacer como Dios quiere que lo hagamos? Obedecerle. Yo me refiero a la obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Tenemos una misión y tenemos una encomienda
de ir y predicar el evangelio, hacer nuevos discípulos, instruirlos, formarlos, capacitarlos, enviarlos y que puedan ganar también a otros. Cuando Dios nos pide obediencia, no siempre será lo más fácil. Cuando Dios te pide algo, normalmente te va a poner un desafío. Cuando Dios te pone entre dos opciones para que tú tengas que decidir, no siempre será sencillo el tomar esta determinación. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú y yo tenemos la capacidad de decidir, pero tenemos también un libre albedrío de saber o de determinar lo hago o no lo hago. El que tú hayas venido el día de hoy por la mañana al servicio, tomaste una decisión y hoy le tengo que decir que fue la mejor decisión. A lo mejor no te sentías con todo el ánimo, a lo mejor tienes otros pendientes, pero le diste el primer lugar a Dios y yo creo que hoy Dios nos va a bendecir. Pero para que podamos nosotros hoy empezar, si queremos verlo de esa manera, porque algunos obedecemos a medias, otros obedecemos porque ni modos, otros obedecemos porque ya que, otros obedecemos porque si no, algo puede sucederme. Pero ese tipo de obediencia no trae bendición, hermano. Porque no se trata de hacerlo por hacer. Ayer tuvimos una tarde con los líderes, una muy buena tarde. Dios nos visitó, pudimos recibir palabra del Señor, pudimos recibir del Señor, ¿verdad? Una renovación y una frescura. Y entre 4 frases que yo compartía, yo decía que en el liderazgo es tan importante lo que se hace como la actitud con la que se hace. ¿Sí? Es decir, no es, pues ya lo hice, pastor. Ahí está, ya le barrí su templo. En el plano físico cumpliste, pero aquí en tu corazón tú estabas determinado a no hacerlo. Te viste forzado, te viste obligado, obligada y veniste y cumpliste una tarea. Ahora te pregunto, ¿tú crees que hacer las cosas de esta manera trae recompensa y bendición en el plano de lo espiritual? En el trabajo pueda que te digan, ni modo, lo tuviste que hacer, papacito, mamacita, empleado, empleada, y tú dices, pues ya no me pueden correr porque entregué lo que tenía que entregar. Pero la iglesia es distinta y en Dios es diferente, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que traspasa el alma y llega hasta lo profundo de nuestro ser, y dice, y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo sé que usted hace mucho, yo sé que usted realiza cosas a favor del reino de Dios y para bendecir esta casa, pero me preocupa que tal vez no estés siendo bendecido como tendrías que ser bendecido. Me preocupa que tal vez comienzas a sentirte frustrado con Dios porque das tu siembra, das tu cooperación, rindes a Dios, vienes, haces el aseo, haces tu talento, vienes, eres parte de un equipo, de un área de trabajo y dices, como que no me está funcionando. Pero ¿por qué no está funcionando? Porque no lo estás haciendo con la actitud correcta. Porque no lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, porque no estamos entendiendo que no es un hombre, que no es una persona, sino que a través del liderazgo que hay en la iglesia, Dios usa para poder dirigirnos hacia un objetivo, hacia nuestra meta, hacia nuestro proyecto y hacia nuestra visión de cuál es mi participación. Y la invitación esta mañana es que tú y yo podamos obedecer a Dios, obedecer a nuestros líderes, unirnos al plan y al proyecto de trabajo de la iglesia, pero sin sentir esa carga, sin sentirnos obligados, sin sentirnos porque ni modos lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me gustaría que a partir de hoy
tu realidad cambie, que seas bendecido, que seas reconfortado, que seas tú multiplicado. Porque cuando tú das con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, esto acarrea bendición a nuestras vidas. Así que hoy pídele al Espíritu Santo que en esos siguientes minutos la palabra de Dios pueda llegar hasta lo profundo de tu ser, y la siguiente orden, la siguiente instrucción que se te dé, tú lo hagas con disposición y tú puedas rendir a Dios de la mejor manera, sabiendo que le estás dando lo mejor a Dios. Cuando Jesús estaba enfrente de las ofrendas, Jesús dijo: yo les digo que esta mujer dio más que cualquiera de los que están aquí, y fue multiplicada y fue bendecida. ¿Por qué? Porque lo hizo con un corazón con libertad, sin carga, sin presión, sin temor y con todo su amor. ¿Cómo debemos hacer las cosas, verdad? Es la primera vez. Y yo quiero tener dos lecturas. Génesis capítulo 20, verso 17. Porque yo te decía que cuando Dios nos da una orden, nos da una instrucción, no siempre es lo más sencillo y no siempre será cuando las condiciones son favorables. Pregunta: ¿cuándo Dios le pidió a esta mujer que le diera lo mejor al profeta Elías? ¿Cuando tenía o cuando no tenía? Por eso no te extrañes que Dios pida lo mejor de ti cuando estás pasando dificultad, cuando estás pasando un momento complicado, cuando tus tiempos están ajustados. Vendrá una oportunidad para servir en algún área, de decirte: oye, necesitamos que apoyes en esta sección, que apoyes en esto que estamos llevando a cabo, y entonces tú vas a determinar: no lo hago porque no puedo. Y ayer escuchábamos que muchas veces hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Y cuando tenemos algo que hacer, entonces nos olvidamos de Dios. Génesis capítulo 20, verso 17. Lea conmigo, dice fuerte: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Verso 18. Verso 18. Ahorita, ¿por qué? Porque aquí en el verso 18 nos va a decir qué pasaba. Verso 18 dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Verso 17 nuevamente, por favor. Verso 17. ¿Qué dice? Entonces Abraham oró a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Para qué oró Abraham? Abraham oró a Dios y Dios sanó. Creo que esa es una, si no es la primera, es una de las primeras referencias en la que tú vas a encontrar en las Escrituras que alguien ora por otra persona para que reciba su milagro y reciba sanidad. Antes de esto, posiblemente no vas a encontrar. Vas a encontrar a Dios directamente dando una palabra, vas a encontrar a Dios directamente bendiciendo, vas a encontrar a Dios directamente prometiendo, pero repito, si no es la primera, es una de las primeras referencias donde Dios usa a sus hijos, como a ti, como a mí, para poder orar por alguien más, para que esa persona reciba un milagro, reciba una sanidad y que sea bendecido. Con esto quiero decirte que Dios quiere usar tu vida. ¿Cuál era el problema que sucedía en la casa de Abimelech? Dice que Dios había cerrado no a la matriz de algunas mujeres,
sino que Abimelec era un rey. Y todo su reinado, dice, todas las mujeres, Dios había cerrado su matriz y no podían tener hijos. ¿Y quién fue el que oró? ¿A quién Dios usó para que oren por ellos? Y dice que Dios abrió y volvió fértil la matriz de todas esas mujeres. ¿A quién Dios usó? A Abraham y a Sara. Y estos hombres, Abraham y Sara, ¿cuántos hijos tenían en ese entonces? Ninguno. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. ¿Por qué Dios le pide a Abraham: necesito que ores por el rey Abimelec y por toda su nación para que reciban sanidad y puedan tener hijos? Y cuando entendemos esto, Abraham y Sara en el perfil no eran los más, ¿cómo podemos llamarle? No eran las personas más adecuadas para ir y orar por fertilidad. ¿Por qué? Porque ellos como matrimonio estaban pasando una necesidad. Y aunque tenían una promesa de parte de Dios, 25 años dentro y que está en este periodo de la historia, Dios no había cumplido su promesa. Abraham y Sara no cubrían el perfil y no eran las personas idóneas desde el punto de vista lógico y razonable para ir y bendecir a alguien. Yo puedo pensar que porque tenemos que entender que Dios trata con ellos y les dice: Abraham, vamos a bendecir a este rey, vamos a bendecir a su nación, quiero darles el mayor de los milagros. Y Abraham habrá dicho: haz lo que quieras, tú eres Dios. Pero cuando Dios les dice, mira, porque Abraham no sabía, Dios sí sabía, y les dice: quiero que vayas y ores. Sí, Señor. ¿Cuál va a ser la petición o qué es lo que tengo que declarar? Y Dios le dice: tú vas a orar y vas a declarar que la matriz de todas las mujeres, empezando con la esposa del rey, sea abierta y sea fértil para que comiencen a tener hijos. ¿Cómo crees que se sintió Abraham y Sara al Dios mandarlos a hacer esta oración? ¿Crees que se sintieron emocionados? ¿Crees que dijeron: sí, Señor, vamos a orar por ellos? Yo pienso que ellos tuvieron un desafío, su fe fue desafiada, su fe fue puesto a prueba de decir: ¿servimos a Dios? ¿Le damos a Dios lo primero o no? Por eso yo te decía hace un momento que cuando se trata de obedecer a Dios, normalmente Dios te va a agarrar cuando estás pasando los peores momentos de tu vida. Dios va a usarte cuando tú no estás bien estabilizado. Porque muchos creyentes le quieren servir a Dios cuando todo esté resuelto, cuando la economía esté estable, cuando en mi casa se hayan resuelto los problemas y cuando yo tenga todo bien estabilizado. Entonces, pastor, cuenten conmigo. Pero Abraham y Sara tenían ya cerca de 100 años, Abraham, y 90 años Sara, y ellos eran estériles y no podían procrear hijos. Y Dios los manda para bendecir a toda una nación. Y a partir, dice, y oró Abraham a Dios, y Dios sanó a toda esa generación y pudieron tener hijos. Con eso quiero decirte que Dios puede usarte en el punto en el que tú estás. Tal vez tú digas: yo no puedo orar por alguien para sanidad porque yo estoy enfermo. Tal vez tú digas: yo cómo puedo hablarle de bendición y prosperar a alguien, que Dios prospere su vida, cuando yo mismo estoy pasando una crisis económica bien fuerte.
¿Cómo yo puedo ir y aconsejar a un matrimonio que Dios es la solución y es la roca de la familia cuando mi relación de pareja mía está a punto de colapsar? ¿Cómo yo puedo ir y hablarle a una mujer que Dios puede tener el control de su vida y que aprenda a tomar buenas decisiones cuando tal vez yo he tomado algunas decisiones incorrectas en algún momento de mi vida? ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Por qué? Porque dice, me vuelven a poner el verso 17, por favor. Esto es importante, porque al momento de cumplirle, ¿qué fue lo que le dijo Elías a la mujer? Está bien, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Abraham quería hijos, Sara quería hijos, sí, pero ¿qué le dijo Dios? Yo conozco tu necesidad y por 100 años habían ellos estado clamando, intercediendo y orando, y Dios le dice, entiendo tu necesidad, pero ve y bendícelos a ellos primero. Entonces Abraham oró ¿a quién? ¿Abraham oró a quién? Cuando tú cumples en obediencia, es para agradar ¿a quién? A Dios, al Señor. Tú no le vas a ir a ofertar tu vida, tú no le vas a ir a ofrecer tu experiencia. O sea, no somos nosotros los que vamos a dar solución. Cuando Sara y Abraham se pusieron de acuerdo y dijeron, cumplamos con lo que Dios nos está pidiendo, entonces, dice la Biblia, que Abraham oró a Dios y Dios bendijo al rey, a su esposa y a toda la nación. Es tiempo de servir a Dios. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo? Tengo gastos, tengo problemas, tengo pagos, tengo cosas que hacer. ¿Qué nos dice Dios? Yo lo entiendo, pero ve y sírveme a mí primero. Entiendo tu situación, hombre, mujer, pero ve y dame a mí lo mejor primero. Ve y comparte y haz discípulos primero. Cumplamos con nuestra comisión antes de tratar de darle solución a nuestras necesidades. El problema con nosotros es que nos olvidamos del mandato de Dios, de los principios del Señor, del propósito del Señor. ¿Por qué? Porque intento solucionar primero mis necesidades. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor que es capaz de darlo todo sin esperar recibir nada a cambio y servirle a Él por sobre todas las cosas. Yo sé lo que es bendecir gente cuando tú mismo estás pasando por la peor tormenta, en la peor de las noches. Nosotros sabemos lo que es ver prosperar a otras personas cuando en casa la economía está de lo que le sigue a algo peor. Pero tienes que desafiar tu fe, tienes que desafiar tu corazón en esta mañana y decir, Dios, tengo necesidades. ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no está pasando por enfermedades? ¿Quién no tiene situaciones que atender y resolver? Todos. Pero ¿qué nos dice el Señor esta mañana? Está bien, pero sírveme a mí primero y dame lo mejor. ¿Cuántos están listos para servir al Señor de esa manera? ¿Por qué? Mira, yo te decía al inicio, tal vez estás haciendo las cosas. Al final lo haces, Pero como tu intención de tu corazón al primero resististe, te estás privando de la bendición que esto puede traer. Por eso hoy la invitación es
que cuando tú seas invitado, convocado, instruido a hacer algo, si no lo vas a hacer, simplemente dile a tu líder: no lo puedo hacer, no me alcanza, no cuenten conmigo, punto. Pero si sabes que después de todo lo que puedes pensar y sentir y decir, lo vas a terminar haciendo, yo te aconsejo algo: no pierdas tu bendición. Y dile a tu líder: hoy no puedo, pero la siguiente semana yo me reporto. Pero la siguiente vez entonces voy a hacerlo. ¿Para qué? Para que tu corazón pueda mantenerse en integridad, de una manera limpia, de una manera pura, y la bendición que Dios tenía para ti no te sea robada y no te sea arrebatada. Por eso siempre decimos: si no lo va a hacer, hermano, simplemente diga no y no le dé vuelta al asunto. Porque si por ahí, no sé si Dios, el Espíritu Santo o el remordimiento te gana, lo vas a terminar haciendo. Pero aunque usted lo haga, no va a tener recompensa. ¿Sí lo sabía? Es por ello que muchas veces nosotros nos enojamos con Dios porque decimos: yo hago, ¿y por qué no soy bendecido? Hoy Dios te está hablando. No eres bendecido porque no lo estás haciendo con un corazón, con disposición plena y total. Porque cuando lo hacemos de esta manera, entonces Dios puede bendecirnos. Cuando tú y yo le obedecemos a Dios, ¿qué pasa? Capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21. Capítulo 21, verso 1 al verso 3. Yo siempre digo, la historia en la Biblia va muy rápida, y creemos que es capítulo tras capítulo, pero entre un capítulo y otro capítulo pueden pasar mucho tiempo y pueden pasar muchos años. Termina el capítulo 20 diciendo que por la oración de Abraham, toda esa nación recibió un milagro y Dios visitó y tuvieron hijos. Capítulo 21 del 1 al 3, lea conmigo qué dice. Visitó Jehová a Sara como había Dios ha hablado a favor de ti. Dios ha proclamado una palabra de bendición para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para tu economía, para tu salud. Dios ha hablado a nuestro favor. Dice la Biblia: visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Cuándo dijo esto Dios a Sara? 25 años antes. 25 años atrás, Dios le dice en el capítulo 12: Abraham, toma a Sarai tu esposa, sal de tu tierra, deja tu familia y comienza a caminar hacia la tierra que yo te voy a dar, porque voy a hacer de ti una gran nación. Y vas a tener hijos incontables como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar. Así será tu descendencia. 25 años antes Dios había dicho para Sara y para Abraham. Pero Dios los fue procesando por el camino de la fe y por el camino de la obediencia. Esto apúntelo. Dios fue procesando a Abraham por el camino de ¿qué? De la fe y de la obediencia. Yo sé que muchos aquí le ponemos palomita al punto de la fe, pero la pregunta es: ¿cómo va con su obediencia? Porque puedes tener fe sin saber obedecer. Pero te puedo decir algo: si tú aprendes a obedecer, seguramente vas a tener fe. Porque nadie puede rendirle a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios sin tener fe. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Léalo conmigo. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Ojo, hay dos expresiones: como Jehová había dicho y como Jehová había hablado. ¿Por qué es importante obedecer? Porque cada vez que tú obedeces, te acercas al cumplimiento de la promesa de Dios, y cada vez que tú obedeces, Dios y el Espíritu Santo va redarguyendo y va tratando y procesando tu corazón. Cada vez que Abraham y Sara obedecían,
como Jehová había dicho 25 años atrás. Fue una promesa. Pero cuando dice como Jehová había hablado, cada vez que Abraham y Sara obedecían, Dios volvía a hablarles. Dios volvía a hablarles, Dios volvía a hablarles, Dios les hablaba, les hablaba, les hablaba. ¿Qué es lo que Dios les hablaba? Les recordaba la promesa que había dicho. Por eso a veces cuando tú y yo no aprendemos a obedecer, aunque tenemos una promesa, porque Jehová había dicho, no es refrescada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos caminando por el camino de la fe y de la obediencia. Como había hablado. Siguiente verso, léalo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había. Dios le hablaba constantemente a través de la fe y de la obediencia, pero cuando cumple su promesa, no dice como Dios había hablado, sino como dice en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Y cuando Dios le había dicho eso? 25 años atrás, pero Dios fue fortaleciéndolo por el camino de la fe y de la obediencia, y llegó el día en que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dado. Verso 3, ¿me ayudan? Para poder cerrar este tiempo. Ya, léalo fuerte, dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. ¿Qué significa? Pues cuando usted recibe de Dios, tiene que alegrarse. No había otro nombre con el cual, ¿por qué? Porque por 25 años esperamos esta promesa de Dios. El año pasado dijo Abraham y Sara, o no sé cuánto tiempo pasó, Dios nos usó para abrir la matriz de toda una nación. Y cuando pensábamos que era imposible, dice el libro de Hebreos, que siendo Abraham ya viejo, dice, a punto que su cuerpo estaba como muerto, así dice el libro de Hebreos. Porque ahora Dios solucionó dos problemas. Cuando Dios iba a cumplir su promesa, ahora tenía que ir dos problemas. Tenía que darle solución a dos problemas, y Dios obró dos milagros. Abraham tenía 100 años, Sara 90 años cuando nace Isaac. Y dice el escritor de los Hebreos que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Ahora imagínense, dice Dios, ok, voy a tocar el vientre, la matriz de Sara, y lo hace fértil. Pero ahora, ¿quién concibe? Cuando dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, en la escritura y en la hermenéutica se conoce, es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión para que no se escuche tan grotesco y tan, así como que nos intimide y que, Cuando dice la escritura que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, lo que está diciendo es que él ya no podía. Dice, imagínense que Dios diga, no sé, Abraham, yo ya cumplí mi promesa, tu esposa ahora ya es fértil. Y Abraham dice, pero Dios, tengo 100 años. Y ahora a mí, ¿de qué me sirve que mi esposa pueda concebir hijos? Y yo nada más, nanáis. Pero por la fe, algo pasó. No me pregunte qué ni cómo. Pero dice que Sara concibió de su esposo Abraham y tuvieron un hijo al cual llamaron Isaac. Por eso dice la escritura el profeta Isaías, alégrate, oh moradora de Sión, porque la luz del Señor viene sobre nosotros. Así que, Visión Global, aplaudamos a Dios por la bendición que Dios va a traer a tu vida, por la bendición que Dios nos va a dar, por lo que Él va a hacer a favor de nosotros. Pero la instrucción es, ve y hazme a mí primero. Yo sé que tienes deudas, yo sé que sí tienes pagos, yo sé que tienes cosas que hacer, pero ve y sirve a Dios primero, y honra a Dios primero, y busca a Dios primero, y cumple con Dios primero, cumple con tu servicio, cumple con tu liderazgo, cumple con las encomiendas, cumple con lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Volvamos al primer libro de Reyes, capítulo 17.
verso 13. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13. Dijimos que era mujer. ¿Qué más? Viuda. ¿Qué más? No era Elías, sino que era ¿quién? Dios. Cuando le damos lectura al versículo 8, me ponen el verso 8, por favor. No pierdas de vista esto. Vino luego a él palabra de ¿quién? De Jehová diciendo. ¿Quién le habló a Elías? Dios le habla a Elías y le dice: ve a Sarepta y va a salir una mujer y tú le vas a decir tal, tal, tal. Le vas a dar un mensaje, le vas a dar una instrucción. No fue una predicación, no fue una conferencia, no fue una administración, fue una instrucción. Diga instrucción. ¿Por qué? Porque si Dios me ministra, si Dios me habla, pero Dios te va a hablar a través de nuestros líderes, Dios nos va a hablar a través de la iglesia, Dios nos va a hablar a través de la visión que tenemos proyectada para esta casa. Y dice: vino palabra de Jehová a él diciendo. Jehová le habló y le dijo: dile esto. Me pones el verso 13 otra vez. Por eso en el verso 13, cuando dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Esta mujer, ella, escuche, pregunta: ¿esta mujer escuchó cuando Elías habló con Dios o cuando Dios le habló a Elías? No. ¿Sabía lo que Dios le dijo a Elías? ¿Sabía que ella estaba dentro del plan de Dios al principio? No. Pero ella fue capaz de discernir con los ojos de la fe y de la ¿qué? Ella pudo discernir a través de los ojos de la fe y obediencia cómo Dios procesó a Abraham por la fe y la obediencia. Por medio de la fe y la obediencia, cuando Elías habla, esta mujer dice: no es él hablando, sino es Dios hablándome. ¿Cuántas veces has mandado a volar a tus líderes? ¿Sabes que tal vez las veces que has mandado a volar a tus líderes, no has mandado a volar a tus líderes, sino has mandado a volar la voz de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces no le has dicho: está bien loco mi líder? ¿Qué le pasa? ¿Sabes que tal vez no has despreciado la voz de tu líder, sino hemos despreciado la voz de nuestro Dios? Y Dios quería bendecirnos por la instrucción que teníamos de parte de nuestros líderes por boca de Dios. Pero porque no caminamos en fe y porque no hemos caminado en obediencia, no logramos discernir esto. Verso 14. Verso 14. Y le dice Elías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Léalo fuerte. Entonces esta mujer fue, y yo imagínese a su hijo decir: mamá, qué bueno que regresaste, tengo hambre. Dijiste que íbamos a comer. Bueno, ¿aló? Dijiste que íbamos a comer. Dijiste que alguien que depende de ti. ¿Qué le habrá dicho esta madre a su hijo? Porque ella fue convencida con el mensaje. Dios transmitió con poder el mensaje a su vida, que fue capaz de salir corriendo y dijo: yo lo hago. Pero cuando llega a su casa, ve a su hijo hambriento. Diga conmigo: vio la necesidad. ¿Cuántos de nosotros
Cuando vemos la necesidad, perdemos de vista el propósito de Dios. Cuando nos enfrentamos a la necesidad, entonces decimos, uy, no voy a poder, no lo voy a hacer. Y tomamos la determinación de no cumplir con nuestro trabajo, nuestro servicio en la casa de Dios. Pero dice la Biblia que esta mujer regresó y le dijo, Elías, como me lo pediste y como me lo instruiste, aquí te entrego lo que Dios dijo que te entregara. Pero el punto es, ¿cómo esta mamá le transmite al muchacho? Primera escena. ¿Sabes qué, hijo? Me encontré al hombre de Dios y me dijo que antes de que tú y yo comamos, que le demos de comer a él. ¿Qué le habrá dicho el muchacho? Ay, mamá, estás bien loca. Ni le hagas caso. Ni lo conoces. Tú que vas a dar tu dinero. Tú que vas a dar tu ofrenda. Tú que vas siempre a la iglesia y aquí nos dejas. Ayer en el programa de líderes se nos hablaba sobre el tema familiar y es que es algo que siempre está en pugna y en desafío. ¿Cómo decirle no a una invitación de la familia? Y este muchacho le dijo, mamá, no lo hagas. Y esta mamá, por amor al muchacho, pudo haberle escuchado. Por amor a su hijo. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? El mayor mandamiento. Amarás con... Pero Señor, amo a mi hijo. Sí, pero tienes que aprender a amarme a mí por sobre todas las cosas. Amo a mi hijo. Sí. Ve, ámalo, pero aprende a amarme a mí primero. Verso 15. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina fuerte y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién había dicho la palabra? ¿Quién había dicho la palabra? ¿Te acuerdas que fue la misma expresión que leímos en Génesis en la historia de Abraham? Porque Jehová había dicho. ¿Cómo lo has hecho las veces anteriores? ¿Cómo has obedecido las veces anteriores? ¿Con un espíritu quebrantado, con pesadez, ni modos? Cómo me enoja, pero lo tengo que hacer porque si no, luego van con el chisme, luego van con esto, van con lo otro y lo terminas haciendo. Esto no tiene bendición, no tiene recompensa, lo estamos perdiendo. Termino con esto. Abraham y Sara se pusieron de acuerdo, fueron y oraron por el rey Abimelech y por toda su nación, y Dios les regaló un milagro extraordinario. Porque honraron a Dios a pesar de su necesidad y a pesar de sus limitaciones, le dieron lo mejor a Dios y sirvieron a Dios. Esta mujer viuda, pobre, con escasez, con dificultad, con necesidad, con un hijo, que yo creo que no entendía la situación, pero que ella se encargó de pasar la información de manera correcta. Ella pasó la información de manera, ¿cómo? Correcta. Eso es lo que usted tiene que hacer.
Es que mi esposo no es creyente, es que mis hijos no son creyentes. Y por eso vas a dejar de servir a Dios. Y por eso vas a poner a Dios en segundo lugar en tu vida. Ay, mamá, es que ya en la iglesia cómo te exprimen. Ay, sí, hijo, fíjate que el pastor siempre nos pide que estemos allá. Por eso nunca van a cambiar. Pero si tú le transmites a tus hijos, tenemos que estar, tengo que ir, voy a hacerlo porque la fuente de bendición no soy yo, sino que es Dios. Y si yo obedezco con fe, con obediencia y con un corazón alegre, entonces recibo bendición. La historia de Abraham y de Sara concluye diciendo que Dios los visitó y hoy la promesa se cumplió. Por eso la oración de los judíos empieza diciendo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se le conoce como el padre de la fe. Y la historia de esta mujer quedó registrada para enseñarnos a nosotros que aunque tengamos necesidades y aunque tengamos problemas y aunque tengamos y aunque muchas cosas estén a nuestra contra, Dios nos dice: no lo ignoro. Yo sé lo que estás padeciendo, yo sé lo que estás viviendo, pero tienes que aprender. Ve y hazme a mí primero. ¿Cuántos están listos para obedecer a Dios de esta manera? Yo te decía, yo estoy seguro que si estás aquí es porque tienes fe y que yo no ignoro que estés pasando por alguna necesidad. Todos estamos pasando por alguna necesidad, alguna situación, algún problema. Pero sabes que muchas veces esas situaciones nos alejan del propósito y del cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Aprendamos a amar a Dios y servir a Dios. ¿Cómo lo has hecho las veces anteriores? Yo te hago una invitación en esta mañana de parte del Señor. Que hoy sea tu primera vez. Tal vez muchas veces lo has hecho, pero lo has hecho mal, incompleto, con una actitud incorrecta, quejándonos, diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No se dan cuenta de mi necesidad? Ríndele a Dios lo mejor en esta mañana y dile: Señor, hoy tomo la decisión de que sea mi primera vez y comenzar a obedecer de manera integral, de manera completa. Por eso dice la Escritura que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Si no puedes, no podemos, pasa nada. Pero si puedes y pones peros y pones quejas, te quedarás sin recompensa. Las bendiciones están sobre nuestras cabezas. La respuesta está por llegar. Pero pidámosle al Señor esta hora: el Señor, ayúdame a caminar en fe y en obediencia. Si muchas veces has mandado a volar a tu líder, te has burlado, has hablado algo negativo, yo te invito esta mañana que tomes una actitud de arrepentimiento, porque tal vez no te burlaste del hombre, de la mujer, desaprobaste la palabra de Dios a través de ellos. Esta mujer, yo creo que le dijo: hijo,
es Dios. En mi corazón siento que es Dios. Y cuando ella lo hizo, el harina no escaseó y el aceite no dejó de fluir, porque había aprendido a obedecer a Dios y a honrarle con todas sus fuerzas. Tal vez no es tu mejor tiempo desde tu punto de vista para servir, para tomar decisiones, para decir cuenta conmigo, Dios. Pero así como estás, Dios puede usarte para bendecir a alguien más. Lo primero que quiero invitarte es que reflexionemos sobre nuestra actitud, sobre cómo estamos caminando en fe y en obediencia. Señor, en esta tarde, enséñanos que no se nos olvide que tú tienes conocimiento de nuestras necesidades, de nuestros problemas, que no hay nada que se escape de tu conocimiento, pero aún así tu instrucción es: ve, intenta resolver tus problemas, dale solución a tus conflictos, atiende tus compromisos, pero sírveme a mí primero, ámame a mí primero, hónrame a mí primero. Que la próxima vez que levantes tus manos sean por reconocimiento a que Él es grande y que no hay nadie mejor, no hay nada más en la tierra que merezca y sea digno de nuestra honra y nuestra adoración. Espíritu Santo, ilumínanos esta hora. Las veces que lo hemos hecho mal, perdónanos.